Bienvenidos al panel COVID-19 y la empresa familiar, agilidad, resiliencia y trascendencia. Mi nombre es Salvador Cerón, socio de Cerón & Co., firma de asesoría especializada desde donde apoyamos a las familias empresarias a enfrentar sus retos de negocio y sus retos de familia para así poder trascender en el tiempo. En esta ocasión tendré el honor de facilitar el panel COVID-19 y la empresa familiar. Las empresas familiares, como estructura de negocio, son la figura dominante en el mundo. Dan empleo a millones de personas y generan una considerable cantidad de riqueza. En nuestro país se estima que más del 90% de las empresas son de carácter familiar. Estas generan el 75% del empleo, alrededor del 80% del PIB. En ese sentido, está claro que la empresa familiar tiene un peso muy importante en nuestro país. Lo tiene desde la perspectiva del empleo, el valor de lo producido y la formación de la riqueza como base del crecimiento económico sostenido. Sin embargo, su mayor contribución se da cuando desde este tipo de empresas se fomenta el emprendimiento, los valores, la formación de una sociedad responsable y una visión de largo plazo y de trascendencia. Este año 2020, sin duda, ha sido un año de retos monumentales en todos los sentidos. El entorno complejo y cambiante de los negocios de los últimos años ha sido afectado drásticamente este año por la pandemia, volviéndolo aún más volátil y más incierto. Esta situación ha impactado la manera como todo tipo de empresas alrededor del mundo responden y se adaptan. Sin embargo, y desde mi óptica, las empresas familiares, por sus características y por su naturaleza, han representado en este contexto un ejemplo de adaptación y de transformación empresarial, por lo menos por tres factores. El primero, su agilidad en la toma de decisiones. El segundo, su probada resiliencia. Y el tercero, su visión trascendente y de largo plazo. En el panel que hemos organizado el día de hoy, platicaremos sobre las experiencias vividas este año con los protagonistas de la transformación empresarial en sus respectivos grupos empresariales familiares. Nos acompañan en esta ocasión y les agradezco mucho su tiempo a José Arteaga Nipman, presidente de la empresa La Huerta, un grupo industrial fundado hace más de 6 décadas, líder en el mercado de alimentos congelados. Nos acompaña también Alberto Gómez Delgado, presidente del Grupo Gómez, grupo con más de 40 años de trayectoria, conformado por varias empresas en el ramo automotriz, entre otras Avis México, empresa líder en el arrendamiento de autos. Finalmente nos acompaña también José Ramón Medrano, director general de Frío Express, una de las empresas transportistas más importantes del país, líderes en cadena de frío y que este año está cumpliendo 40 años desde su fundación. Muchas gracias, José Ramón, Alberto y José, por su tiempo. Me gustaría poder plantearles a todos en una primera intervención la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia vivida en este año tan retador 2020 en términos generales? Alberto, ¿qué ha supuesto este 2020 en términos de cambios de la demanda en tu mercado o alteraciones a la cadena o cadenas de valor en las que participan o alguno de los retos de liderazgo y de manejo de gente que puedas compartir con nosotros? Pues mira, Salvador, creo que lo que acabas de decir son los retos y los cambios que ha habido este año. Creo que han sido insólitos, no solo creo que es para nuestro negocio, nuestros giros, sino en general al mundo. Nosotros, siendo que Avis es el negocio principal de nuestro grupo, estábamos arrancando el año de una forma muy positiva, con un entorno en el sector turismo en franco crecimiento, fuerte, un entorno corporativo, de las cuentas corporativas nuestras todavía, pues también siendo bastante importante. Y de repente, pues al segundo mes del año, se empieza a ver que está surgiendo el coronavirus de forma muy fuerte ya en Europa. Como todos sabemos, en marzo, justo antes de las semanas, previo a la Semana Santa, un par de semanas antes de la Semana Santa, que es otra de las épocas más importantes para nosotros,
pues de repente se cierra el mundo y te ves enfrentando una situación como no ha habido otra en el pasado, donde prácticamente tu negocio se para, ¿no? Como todos saben, los aeropuertos, pues en los meses de abril y mayo tuvieron reducciones de más del 90-95% de pasajeros, con lo cual en un negocio como el nuestro, donde gran parte de la actividad, alrededor del 60%, 65%, se produce en los aeropuertos, más en temporada alta como era esa, pues fue prácticamente paralizar el negocio. Por otro lado, las cuentas corporativas, pues igual ahora, a la hora de que todo el mundo se va a confinamiento y se restringe, pues no hay realmente actividad y te paran. O sea, prácticamente todos tus canales de distribución están congelados. Nosotros con una flota muy significativa, con todos los autos pues parados, y tienes que realmente pues empezar a ver qué cambios en algo que era nuevo, porque tampoco sabíamos exactamente ni cuánto iba a durar ni cómo iba a ser. Exacto. Creo que lo primero y más importante, y le dije al equipo directivo, es, bueno, no podemos apanicarnos. Lo primero que en inglés te suelen decir, don't panic. Y es sentar cabeza y empezar a lidiar con la gran incertidumbre que se tenía y empezar a buscar áreas donde pudiéramos tener capacidad de maniobra, de ver actividades que pudieran aportar algo, aunque era la situación era muy extrema. Y vimos, obviamente, con todo el confinamiento, pues un área donde los negocios que estaban haciendo entregas se volvían algo crítico. Teníamos muchos autos parados, teníamos mucho personal sin actividad, y estuvimos por lo menos en un par de meses apoyando con nuestros colaboradores y con nuestra flota, pues algunas actividades, incursionando un poco en la actividad de apoyar a las empresas que estaban en necesidad o estaban en una actividad de entrega, ¿no? Y por ahí fuimos poco a poco, pues saliendo, viendo actividades donde pudiéramos hacer, aportar algo, ¿no? Pero sí fueron momentos críticos de tomar, primero que nada, como te digo, no apanicarse en una situación incierta que tenías que ir viendo cómo se iba desarrollando, manteniendo la calma en los equipos, y siendo muy franco y honesto con la gente desde un principio. Había mucha incertidumbre, muchas preguntas, pocas respuestas, pero siempre había que dar la cara, ¿no? Y ser franco con tus colaboradores y que se pudiera percibir que habían tiempos muy difíciles, pero que pues de alguna u otra forma saldríamos adelante. De acuerdo, Alberto. Muchas gracias por compartir con nosotros ese ejemplo de adaptación, que será un tema que retomaremos un poco más adelante en la conversación, y este ejemplo de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Ustedes, José, ¿cómo han vivido este año 2020 en su empresa, La Huerta? Pues igual, en marzo nos sorprendió todos los cambios que hubo. Enfocamos desde el principio todas nuestras baterías a cuidar nuestros empleados. Sabíamos que no podíamos parar la operación, no podíamos desperdiciar los alimentos que ya estaban en el campo por cosecharse y lleva toda esta serie de negocios que vas caminando con el tiempo y no puedes parar. Entonces nos enfocamos 100% a cuidar a nuestros empleados. Entonces empezamos a hacer cursos, empezamos a buscar que todo el mundo trajera tapabocas, aunque dijeran que no era necesario. Entonces pusimos el tapabocas desde el primer día, todo el mundo. Hicimos pruebas de temperatura y todo lo que se pudiera al ingresar a los empleados. Cualquiera que tuvimos con una mínima sospecha lo mandamos a su casa. Teníamos de los 2.400, 2.500 empleados, teníamos 200 empleados trabajando desde home office. También lo hicimos en cosa de 2 semanas, cambiamos todo el sistema home office. Teníamos 124 también vulnerables que también se fueron a su casa. Y empezamos a hacer cursos donde capacitábamos a ellos y a la familia. Crecimos el número de médicos y enfermeras en el grupo para atenderlos a ellos y a sus familiares.
y sí, pusimos un equipo de 15 tanques de oxígeno para estar atendiéndolos en sus casas, que no se fueran al hospital y poderlos atender desde su casa. Y pues, mal que bien, ahí lo hemos ido sorteando. Por otro lado, la demanda en el mercado pues fue increíble, no la pudimos surtir, teníamos un fill rate normalmente de un 97-98%, se nos fue el 40% porque no había producto, nos acabamos lo que había en la bodega, nos acabamos lo que había en todos lados por la demanda tan fuerte que hubo de congelados. Entonces tuvimos que reprogramar todo el campo y la agricultura para poder en 2 o 3 meses poder surtir otra vez. Afortunadamente ahorita ya tenemos 2 meses y medio ya con fill rates del 94-95% y ya se estabilizó un poquito más el mercado, ¿no? Excelente, Eso es José. lo que vivimos. Muchas gracias, José, por compartirnos este ejemplo de cuidado de los empleados. Un poco más adelante ahondaremos respecto de los temas de responsabilidad social empresarial tan fundamentales en las empresas familiares. Déjame preguntarte, José Ramón, en tu caso, este 2020 además representa el año en el que has asumido la dirección general de la empresa. Platícanos un poco sobre el reto de negocio durante este 2020 y cómo esto se ha empatado en su caso con el proceso de sucesión. Bueno, Salvador, como ya lo describieron tanto Alberto como José, ha sido un año complicado y en mi caso personal y particular, digamos que me saqué la rifa del tigre, porque lo que parecía que era un año con buenos indicadores en el primer trimestre, después pues se viene todo el tema de la pandemia y simplemente tienes que empezar a tomar decisiones muy ágiles de adaptación. Nosotros en el grupo tenemos varias unidades de negocio, una refrigerada y otra seca, y nos tocó vivir los dos mundos. Así como describía José, una demanda completamente sin precedente, refrigerado teniendo que tomar decisiones al vuelo, y teniendo que adaptarse al mercado, y seco al ritmo de la industria automotriz en donde prácticamente para. Entonces, en mi caso particular como nuevo director, pues me dio la oportunidad de calarme y honestamente ver si estaba listo, y te puedo decir que nadie estaba listo para esto, pero lo que hicimos fue un proceso muy fuerte de feedback, hicimos comités de acción estratégicas de salud, de negocio, de ventas. Y creo que como nuevo director te das cuenta que tenemos un gran equipo y que a pesar de cualquier situación, pues haciendo un buen diagnóstico, poniendo a la gente a trabajar y sobre todo dándoles la certidumbre de que tienen un trabajo y que tenemos una responsabilidad social también, porque pues, el transporte y toda la cadena logística depende de alguna manera de nuestro trabajo y sobre todo también de comunicárselo. Creo que tuvimos una muy buena campaña interna con los operadores, tratando de mandarles certidumbre en esos mensajes de que la empresa sigue, de que tenemos una responsabilidad, que vamos a cuidar por temas de salud y que hay que buscar estrategias y soluciones fuera de la caja. Entonces, pues para mí fue un reto personal interesante, pero me di cuenta que tenemos una gran empresa, un gran equipo. Y sobre todo los aprendizajes fueron desde el diagnóstico hasta la ejecución y mucha creatividad. Muchas gracias, José Ramón. Factores comunes en todas sus respuestas, el tema de adaptación y el tema de gente o de tema de liderazgo. Déjame ahondar un poco más alrededor de estos conceptos, porque creo firmemente que las empresas familiares a lo largo de nuestra historia hemos sido probadas en repetidas ocasiones realmente por distintas situaciones de crisis. Estas situaciones nos van forjando en la empresa familiar a lo largo de la historia. Se convierte en una capacidad o en una competencia de adaptación y de resiliencia, y esta capacidad o estas competencias nos ayudan a poder navegar las crisis que vienen y no solo a navegarlas, sino realmente a salir fortalecidos de las mismas. ¿Qué podrían compartirnos al respecto? Capacidad de adaptación, resiliencia y sobre todo, mirar hacia adelante para construir el futuro. José,
Por ejemplo, ¿cómo les ha ayudado esta capacidad de adaptación que han tenido en la huerta a lo largo de estos 60 años para navegar ahora en esta crisis y pensar en lo que sigue? Me parece que estás en mute. Estás en mute, Perdón. Tuvimos grandes sorpresas, como dice Ramón. Teníamos 3 personas trabajando en home office para ver si funcionaban, haciendo pruebas, todo. Y de un día para otro tuvimos que mandar a todas las oficinas a su casa. Y nos sorprendió gratamente la eficiencia y la responsabilidad de todos los empleados, cómo cuidar su empleo, cuidar su empresa. Nos ayudó a todos incluso con ventas mucho más altas y con mucho más trabajo, lo pudimos sacar con menos personas y desde sus casas, ¿no? Estaban pensando poner un equipo de auditoría para ver si sí trabajaban de su casa, no sé cuánto. Quitamos todo, cada quien va a ser responsable por lo que tiene que hacer y realmente nos dio muy, muy buen resultado. Estamos muy contentos con la eficiencia y la responsabilidad de cada uno de los empleados. Y las propuestas, todo el mundo proponiendo cosas nuevas en los equipos, haciendo cosas diferentes para salir adelante. Sí, nos sorprendió gratamente. Yo creo que eso que ha pasado en la huerta ha pasado en un sinnúmero de empresas, ¿no? Sin duda. Nos habla, además, o refuerza esta capacidad de adaptación. En su caso, Alberto, nos platicabas hace unos momentos de cómo tuvieron que migrar hacia nuevas propuestas de valor, básicamente porque la demanda se había caído drásticamente en sus mercados, ¿no? Además de ese ejemplo de adaptación, ¿qué otras cosas se han adaptado, ¿no? En su caso, en el modelo de negocio, en el modelo de gestión, en el modelo de liderazgo, y cómo esto los ha ayudado a empezar a construir el futuro o a mirar hacia adelante? Mira, yo creo que como ha dicho José también, el tema tecnológico es algo que creo que a todos nos ha sorprendido un poco. Nosotros tuvimos que igual mandar a hacer home office a cerca de 200 personas. Todo un área de nuestro departamento de reservaciones, aunque había poco volumen, pero pues todo también se fue a casa. Y creo que era muy importante en ese momento también cómo era que íbamos a estar coordinándonos, cómo nos íbamos a estar trabajando juntos y la labor tan importante de trabajo y supervisar equipos era crítica, ¿no? Y creo que esta medida, por lo menos yo nunca había tenido una conferencia vía Zoom antes de la pandemia, ahora ya así que sin esto, pues lo ves como muy difícil de ya no hacerlo si no tienes un Zoom, ¿no? Claro. Y creo que lo primero, efectivamente, parte del tema, como te decía, era primero no apanicarse y después poder dar un mensaje de que, a ver, sí son tiempos muy difíciles, va a haber que crear cosas. Primero que nada, hay que mantener una comunicación muy abierta, muy franca, muy constante. Y esta parte del Zoom nos fue dando la oportunidad de tener reuniones pues más seguidas, ¿no? También una de las cosas que hicimos fue, volviéndolo al compromiso no solo con los colaboradores, primero entendiendo, como José también, asegurando que pudiéramos identificar quiénes podían estar en un tema de riesgo, quiénes, asegurando que todo el mundo pudiera, si hubiera en algún momento alguna indicación de que alguien pudiera tener alguno de los síntomas, que lo pudiéramos realmente resolver y atacar primero. Entonces, primero que nada había que cuidar a nuestra propia gente y luego lo que sí fue sumamente crítico, creo que fue mantener esa comunicación abierta para generar, vuelvo a repetirte, no teníamos las respuestas porque creo que nadie había afrontado esto, la incertidumbre existe y es algo que simplemente tienes que adoptarla e intentar mitigarla lo más posible. Para eso creo que la comunicación franca era muy importante y estuvimos haciendo por un periodo de tiempo al principio, los viernes con diferentes grupos, hacíamos una conversación pues conmigo, ¿no? Mucha gente que no había tenido incluso antes oportunidad de poder hablar directamente conmigo, pues abríamos a través de los foros estos de Zoom, tenemos grupos pues, de 50, 70 personas a veces, y teníamos conversaciones y me hacían sus preguntas y cuando yo tenía las respuestas se las daba, cuando no las tenía se los decía y les decía, mira, pues juntos buscaremos cómo salir adelante de esto y creo que eso fue creando
un nivel de confianza y también, como decía José, habían algunas ideas que salían y eso pues fue un proceso muy, muy positivo, ¿no? Hicimos mucho ayuda, mucho apoyo a toda al personal que estaba en primer contacto a través de programas hacia los médicos, de poder apoyarlos con automóviles para que los puedan trasladar, también a través de instituciones gubernamentales como la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, aportando también pues, los vehículos que tenemos en ese momento, ¿no? Y luego lo más importante también para nosotros era pues el costo más elevado que teníamos era los autos, era cómo desplazamos autos para empezar a reducir los costos lo más posible. Claro. Y pues la verdad que muchos empleados se abocaron también a de repente, si sabían que esa era la prioridad número uno para toda la empresa, pues todo el mundo se volvió un vendedor de automóviles y estaba realmente la gente pues apoyando, ¿no? Porque creo que esa resiliencia, todo el mundo supo, mira, esto está pasando a nivel mundial, es algo inédito, pero mientras tengamos ese mensaje de que vamos a salir adelante, de que manténganse en pie de combate, estamos todos juntos en esto, pues pudimos, creo que mantener un mensaje con nuestro personal y además, sobre todo, tomando medidas muy importantes para el cuidado de la gente, que creo que eso nos dieron ese sentido otra vez de, pues, como tú dices, de resiliencia, pues, venga lo que venga, de alguna forma saldremos adelante. Sinceramente te voy a decir, yo en marzo pensé que esto iba a estar un poco más, que pues todavía faltaba mucho por delante, ¿no? Claro, Alberto, mil gracias. Introduces temas fundamentales que me gustaría también tocar con José Ramón. La creatividad, el trabajo en equipo, la tecnología. Cosas que sé que en Frío Express también están abordando y no solo se han adaptado, sino que están aprovechando la coyuntura y las tendencias para transformarse como empresa e impulsar cosas como la transformación digital también, ¿no? José Ramón, en su caso, ¿qué podrías platicarnos del proceso de transformación hacia adelante y de cómo esta crisis ha venido a ser un acelerador o un detonador de muchas otras cosas también? La verdad es que a pesar de todas las situaciones negativas que pudo haber tenido el coronavirus, para nosotros en Frío disparó muchas cosas positivas. La transformación digital del negocio de la logística y del transporte, prácticamente planes que teníamos, que veíamos como de adaptación en un par de años o en 5 años, se aceleraron y sucedieron en cuestión de meses. Un ejemplo muy claro, logramos un partnership con Google y prácticamente migramos toda nuestra logística a una plataforma pensando en lo que creemos que va a ser el crecimiento. Empezamos a ver proyectos de universidades virtuales, foros con los operadores, maneras de conectar, teniendo muchos empleados en la carretera, pues prácticamente cada operador, el camión es su casa, cómo pudiéramos comunicar y cómo pudiéramos estar en contacto con ellos. Tuvimos que tomar decisiones de migrar personas y comprar computadoras, rentar computadoras para mandar a gente a su casa y la verdad es que nos aceleró el paso y hoy creemos que traemos mejor ritmo y sacamos provecho de esta situación. No estaba dentro de los planes, tuvimos que inclusive ver temas económicos, planes futuros, pero al final creo que fueron las decisiones correctas. Yo diría que la pandemia puso un nuevo orden, un nuevo equilibrio, y quien fue capaz de lograr leerlo y ver, puede sacar verdaderamente un gran provecho tecnológico de esto. Sin duda, José Ramón, introduces el concepto de ritmo, el cual yo quisiera ligar al concepto de agilidad en la toma de decisiones, ¿no? En un contexto como el que estamos viviendo ahora. Pues creo que la agilidad en la toma de decisiones en las empresas tiene que ser cada vez mayor. Entonces, Alberto, no sé si en esa línea pudieras compartir con nosotros algún ejemplo de cómo es que ha cambiado la manera en la que están tomando decisiones al interior de la empresa, ¿no? De tal modo que esta toma de decisiones pueda representar alguna ventaja o alguna manera de mitigar los riesgos. ¿Cómo es que ha cambiado la toma de decisiones en la empresa a raíz de esto? Pues mira, creo que algo efectivamente y creo que como dice José Ramón, hay muchas cosas que se aceleraron
Y creo que también lo que provocó para tener una mejor toma de decisiones es que es todavía tener canales de comunicación muchísimo más estrechos, muchísimo más constantes y muy abiertos con nuestros colaboradores para entender mejor qué era lo que podíamos identificar desde la trinchera, realmente desde el primer contacto, y con lo del cuerpo directivo para asegurarnos que pudiéramos estar llevando esas ideas a una ejecución muy rápida y en la identificación clara de las prioridades, ¿no? Como yo te decía hace poco, el tema para nosotros se volvió, se agarró con la mayor flota que jamás habíamos tenido, y entonces el tema era reducir la flota lo más rápido posible porque no teníamos demanda, y era la forma de reducir los costos. Y realmente, pues, el director financiero se dedicó mucho a refinanciar toda nuestra estructura de fondeo, que lo hizo, la verdad, que con mucho apoyo también de las instituciones financieras, pero realmente con una agilidad importante en la forma de estructurarlo. Y creo que este cuerpo directivo pues, se volvió muchísimo más creativo y a sabiendas que tenemos que estar tomando decisiones muy rápidas, y sobre todo también volviendo a tener siempre en el centro a nuestra gente, porque al final del día pues depende del grupo que te ejecuta todas estas decisiones. Entonces el seguir asegurando que la gente pudiera estar protegida, que se sintieran que incluso cuando estuvieran haciendo actividades que había algunos obviamente que no estaban en home office, que podían estar en ciertas oficinas que se mantuvieron abiertas, como eran algunos de los aeropuertos, aunque fuera poco volumen, pero que estuvieran siempre sintiéndose que estaban protegidos, y que la importancia de los individuos y de tus colaboradores era todavía más relevante, ¿no? Entonces yo creo que esta toma de decisiones fue, como te digo, primero no apanicarnos, segundo identificar prioridades, tercero ejecutarlas sumamente rápidas, donde si nosotros nos estábamos equivocando en algo lo pudiéramos identificar rápido para darle inmediatamente otro giro o otra forma si era la idea la equivocada o era la forma de ejecutarla la equivocada. Creo que en eso el hecho también, pues, de que, como dicen en inglés, the box stops here, ¿no? O sea, una vez que tú tomas la decisión, pues tú eres el responsable, que crea a veces una gran carga, pero también te permite en un momento determinado decir rápidamente esto es lo que hay que hacer y ejecutarlo. Pero creo que otra vez, insisto, la comunicación, porque uno no tiene todas las respuestas. Eso es algo que es importantísimo. Yo no sé si me imagino que José y José Ramón también les sucedió. O sea, llega un momento donde tienes tanta incertidumbre que tú no sabes si la respuesta va a ser la correcta. Claro. Pero lo que tienes que dar es la confianza a la gente para decir, oye, a ver, si tenemos que corregir, vamos corrigiendo, vamos a estar cercanos de estos y vamos a salir adelante. O sea, si había alguien que se ponía a dudar y, oye, ¿qué va a pasar? Pues mira, yo no sé qué va a pasar, pero que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. De verdad, no hay cómo no lo hagamos. O sea, ese mensaje tiene que ser constante para fortalecer ese espíritu de resiliencia y asegurarnos que estuviéramos teniendo la actitud correcta. Incluso te diré que durante este periodo fortalecimos mucho con una nueva dirección en recursos humanos, okay, que ha sido un factor fundamental para precisamente dar este mensaje interno de solidez y de tener la preocupación primero, pero después de solidez, y cuando haya que tomar decisiones difíciles, afrontarlas como tal y explicarlas bien, y bueno, esa es parte de la responsabilidad que tenemos. Pero sí creo que había un proceso donde tenías que identificar que había que ser muy ágil, ¿no? Como prioridad. Definitivamente, Alberto. Muchas gracias. José, ¿ustedes cómo han vivido o cómo ha evolucionado el proceso de toma de decisiones en su empresa? Digamos, desde la óptica del líder o de la dirección. Mira, Salvador, desde el primer día lo primero que comentamos con todos los empleados es que no se iba a despedir a nadie, así como apoyando lo que dice Alberto. Mientras la empresa pudiera, no se iba a despedir a nadie. Y eso como que le dio una tranquilidad a todo el personal. Y empezamos a abrir también los foros de propuestas y escuchar propuestas a cualquier nivel y de cosas muy interesantes, ¿no? Que empezaron a surgir desde formas de cosecha, formas de proceso, distribución, otros canales. Okay. Empezamos a abrir el canal
de entrega a domicilio también el ama de casa puede pedir por internet. Lo teníamos ya en Aguascalientes, pero lo abrimos a México, Guadalajara, Cancún, Mérida, lo estamos abriendo ahorita Mérida y Monterrey, donde el ama de casa puede pedir directamente sus congelados y se los llevas en menos de 24 horas hasta su casa. Y eso también, pues, sobre todo los vendedores que ya no tenían nada que vender a hoteles y centros de consumo, pues pudieron cambiar a venderlo a domicilio, ¿no? Eso también nos dio pues, más tranquilidad, seguridad y pudimos pues, sortear ese problema, ¿no? ¿Cómo no? Desde mi óptica ha sido interesante ver cómo el proceso de toma de decisiones en las empresas, por un lado, tiende a centralizar cierto tipo de decisiones un poco más, pero al mismo tiempo también tiende a democratizar muchas otras decisiones también en todos los niveles, básicamente para que las cosas puedan seguir fluyendo. En su caso, José Ramón, ¿cómo están llevando el proceso de toma de decisiones en Frío Express? Por ejemplo, ¿no? En un contexto de pandemia en el que las decisiones estratégicas no necesariamente pueden esperar al Consejo de Administración trimestral. ¿Qué han tenido que adecuar para hacer frente a esta situación de mayor agilidad y ritmo con el negocio? Creo que hace rato tú lo describías muy bien. A todos los niveles cambió. La constante fue la rapidez. De manera táctica, pues los comités se mueven mucho más rápido, pero eso subiendo de nivel y acompañando mi proceso de sucesión, en vez de tener sesiones trimestrales de consejo, tuvimos sesiones mensuales en donde prácticamente se revisan los resultados de una manera muy ágil en un archivo de control como si fuera un dashboard para ver las variables clave, pero se toman decisiones mucho más rápidas y sobre todo se comunican y se alinean. Entonces, el poder hacer que toda la organización esté a ese ritmo y que nadie se quede atrás, dándoles la certidumbre, como dicen, de que mandando un mensaje claro de que vamos a salir, de que nadie se va a quedar y que esto se mueve rápido y nos tenemos que adaptar. Entonces, en mi caso fue un modelo interesante de aprendizaje porque lo que normalmente vivíamos de manera trimestral en el consejo, ahora lo viví mensual. Aprendimos mucho todos, pero también nos puso metas claras, cortas, concretas y específicas de acciones. Entonces, yo creo que al final todo se traduce en eso, es la capacidad, la flexibilidad y la resiliencia que tienes de aguantarlo y luego de dar una respuesta a lo que viene. Y ese seguimiento muy cortito en todos los niveles, como te decía, pero con una revisión más allá de trimestral, mensual, nos dio, creo que nos ha dado una ventaja y sobre todo también aprovechar las oportunidades de mercado, porque en el negocio de logística y transporte, quien estuvo listo en el momento indicado y a la hora indicada pudo capitalizar el mercado y sobre todo reteniendo operadores, que en mi caso, en la industria en la que estamos, es el recurso más crítico y el más limitante. Déjenme explorar un último tema en esta conversación que a mí me parece central y muy vivo en el caso de las empresas familiares. Lo han más o menos dibujado ustedes en parte de sus respuestas y que es el tema de responsabilidad empresarial y la visión trascendente de la empresa, que realmente tiene un origen en los valores familiares y en los valores empresariales. Alberto, ¿cuáles dirías tú que han sido sus principales valores eje? Creo que perdimos a Alberto en la conexión, pero si no, saltamos a José Ramón con esta pregunta. José Ramón, ¿cuáles dirías tú que han sido los principales valores empresariales o familiares que les han ayudado a navegar esta situación? Y no solo eso, sino seguir contribuyendo con ese sentido de responsabilidad social empresarial y de impacto en la comunidad que tienen en su negocio como tal. Yo diría que la empatía es uno, ponerte del lado de las personas, tratar a la gente como persona y tratar de entender lo que está sucediendo, lo que está pasando. Nosotros creemos que Frío Express, más allá de ser solo un modelo económico donde la gente puede venir a trabajar, es una plataforma de mejora. Te podemos decir que la inversión más grande que hicimos este año en pandemia fue en educación. Le apostamos a la universidad interna para los operadores. Le apostamos también a que todos estén ocupados y formándose. Creemos que nuestro modelo, más allá de que genere medios económicos, como usted decía, es un medio de vida,
nosotros al final lo que queremos es que el equipo que tenemos hoy, el equipo que me tocó recibir el 1 de enero, no puede ser el mismo equipo que voy a entregar. Entonces, Okay. una de las definiciones fue apostar a la educación, empatía, comunicación, ponerte de su lado y decirles que las cosas, y con trabajo y con un plan, pueden salir adelante. Entonces, eso nos dio mucha certidumbre y el equipo lo recibió de una manera positiva. En vez de que tuvieran la mente un poco dispersa y preocupándose, los pusimos a que se educaran, a que propusieran y a que accionaran con un plan liderado y alineado con en todos los niveles. Y al final de cuentas, pues es seguir tratando a la gente como la familia que somos, pero exigirles también que estemos todos como empresa a la altura del reto y comunicarlo. Yo te diría que esos son los valores. Elementos que mencionan José Ramón: capacitación, comunicación, empatía, cuidado de la gente o de la familia, porque nuestros empleados se vuelven parte de nuestra familia también, en nuestras organizaciones. Alberto, creo que tenías por ahí algunas fallas en la comunicación. La pregunta era, ¿cuáles de los valores empresariales o de los valores familiares nos han ayudado en el caso de Grupo Gomex a navegar esta situación y salir fortalecidos? El tema de valores, Alberto. Sí, mira, primero una disculpa, me acabo de cambiar de lugar, a ver si la conexión es un poco mejor. Lamento que se haya desconectado. Creo que lo más importante, creo que es el reconocimiento de la importancia de la salud, Salvador. O sea, algo que para nosotros siempre fue clave también comunicar es, a ver, esto es un tema que es importante, que nos cuidemos mucho y que tomemos todas las medidas, como estaba diciendo José también, el cubrebocas, el tener el gel, el lavarse las manos, o sea, todos los protocolos que se adoptaran desde un principio y generar esa confianza, ¿no? Pero desde luego el mensaje era así: mira, mientras haya salud, lo demás lo vamos arreglando. El tema de la relevancia y la importancia que tenemos que dar la salud, creo que es algo que el mundo entero debería de aprender después de toda esta pandemia, ¿no? Y creo que mucho de lo que hemos estado hablando, de lo que estaba escuchando a José Ramón y a José también es, a ver, tienes que tener una claridad en la comunicación, tienes que ser, el factor humano al final del día es lo que hace que los negocios funcionen. Por muy tecnológico que realmente sean todos los negocios, siempre hay un factor humano detrás que es lo que hace que realmente un negocio sea productivo y se pueda generar valor. Y la responsabilidad de cualquier empresario, por un lado, es primero pues, generar también ese valor a través de no solo para los colaboradores que tiene, sino poder ir generando después más puestos de trabajo y regresarle a la sociedad también en parte. Y eso es muy difícil cuando tienes un entorno donde precisamente pues empiezan a haber presiones importantes, donde tendrías que estar reduciendo personal. Y como decía José, nosotros igual al principio lo que dijimos es, pues esto vamos a hacerle frente juntos, tenemos que tomar ciertas decisiones importantes en el control de todos los gastos, de todos nuestros temas de control de la empresa, pero manteniendo ese mensaje de que la gente es importante y que además nosotros, pues obviamente, no solo nos tenemos que proteger a nosotros, en la medida que nosotros estamos teniendo contacto con clientes, hay que asegurar que los clientes también se sientan en un ambiente protegido. Claro. Y eso era muy importante para generar entonces una confianza. Y para generar confianza, creo que ahí es donde otra vez tienes que, en el parte del liderazgo, tienes que ser muy firme en tus convicciones y en estar claro de dar ese mensaje, donde las personas tienen una importancia sumamente relevante, donde la transparencia, la honestidad es crítica. No se trata de inventar, no se trata de no hacerle frente a las preguntas difíciles o comunicar las cosas difíciles, sino saberlas, realmente tener esa honestidad y claridad para hacerlo. Y creo que eso las personas siempre lo van a valorar más que nada, ¿no? Es ser honestos con uno mismo y con tus mensajes constantemente y exigir que siempre sea así
de parte de todo el mundo, ¿no? Yo creo que esos fueron fundamentales valores para nosotros, clave de poder expresar, ¿no? Y realmente vivirlo. No es una cosa que lo digas, sino lo tienes que realmente vivir. Si lo vives, pues no hace falta tanto decirlo porque ahí lo estás haciendo, ¿no? Entonces, Correcto. creo que esa era la parte crítica para nosotros. Por supuesto, los valores hay que vivirlos y los valores se ponen a prueba, sobre todo en contextos de crisis. Estamos prácticamente por terminar el panel, pero me gustaría hacerles una última pregunta, porque a lo largo de las presentaciones hemos hablado del concepto del aprendizaje o del aprender. Y este año, sin duda, ha sido un año en el que todos hemos aprendido mucho y en distintos planos. Mi última pregunta para cada uno de ustedes es: ¿cuáles han sido los principales aprendizajes en este año? ¿Qué es lo que han aprendido o reaprendido en este año 2020? ¿Y qué les ayudará a seguir construyendo el futuro de su empresa o el futuro de su familia empresarial? José Ramón, 2 o 3 aprendizajes que hayas tenido este 2020. En las empresas hay que tener un plan, hay que ver con las luces altas y saber para dónde vamos, pero en este año tuvimos que prender las luces cortas y las luces de niebla para ver en el corto. Yo te diría que el otro aprendizaje es, yo sé que te gusta el béisbol y aquí hay que batear. Y a veces te vas a equivocar, pero al final puedes corregir. Entonces, lo que no puedes hacer es no hacer nada. Pues tienes que intentarlo, y creo que un buen director y un buen líder, pues es la persona que propone y corrige. Y en una situación de mucha incertidumbre, lo único que tienes que hacer es moverte. Entonces, por eso la similitud con el porcentaje de bateo. Y por el último, comunica, alinea a todos, la gente te va a voltear a ver para saber qué quieres hacer o qué se va a hacer, y hay que comunicar, ser muy abierto, lo dijeron ahorita, con honestidad, y sostener la oferta de valor tanto para los clientes y a los asociados, porque yo creo que esta situación bien manejada también va a generar mucho compromiso tanto a las personas, a los asociados como a los clientes, porque si salimos de esta juntos, van a generarse buenos vínculos de largo plazo. Traes a la mesa, José Ramón, el tema del béisbol, que sabes que es un tema que me apasiona. De hecho, era Mickey Mantle quien decía que es increíble la cantidad de cosas que no sabes de un juego que llevas jugando toda tu vida. Y en ese sentido, la capacidad de aprender en el béisbol, como en los negocios, es infinita. José, ¿tú qué has aprendido este año 2020 y qué nos puedes compartir? Una muy interesante que me invitaste, tu papá y tú me invitaron a un curso donde fuimos también con Ramón a Europa, al Instituto de Empresa. Y en España nos decía un maestro, hablando del futuro, dice, lo único que sé es que el futuro va a ser diferente. Entonces le preguntábamos, a ver, ¿pero cómo? Dice, no sé, pero va a ser muy diferente. Y dice, en los próximos 4 o 5 años el mundo va a cambiar. Pues creo que cambió mucho antes. Y sí, pero una cosa que me sirvió mucho de ese curso es que nos dijo, la empresa tiene que estar muy ligera, tiene que ser una empresa que pueda cambiar de rumbo, de posición, de lo que hace muy rápido. Es decir, las empresas que van a sobrevivir, como en las especies a la hora de cambiar, es que puedan sobrevivir al cambio, que puedan ser ágiles. Entonces eso nos ayudó mucho el poder estar ya más ágiles y estar cambiando. Una cosa que también me llamó la atención es el trabajo en equipo. Me sorprendió cómo se unió más el trabajo en equipo. Ya tenía yo 3 años, que ya había cambiado. En vez de dar bonos o premios individuales a cada quien, se hizo un solo bono a toda la empresa sobre resultados. Y no vas a medir a nadie, vas a medir a todo el grupo como un solo equipo. Y me ha dado muy buen resultado, muy buen resultado. Nos estábamos hablando de dar un premio paulatino que iba brincando de, si cumplías el presupuesto ibas a dar un 12% de bono, iba creciendo. Este año se duplicó el bono con esa escala y es gracias a ese trabajo en equipo. Y como decía también Alberto, pues una comunicación a todos los niveles del día con día. Como en nuestro equipo somos 3 socios nada más, bajamos también de hacer la junta cada 3 meses a hacerlo semanal. Todos los lunes de 12 a 2 teníamos una junta semanal para ver los cambios. Había cambios
constantemente, incluso unos a media semana, ni siquiera esperaban a la otra semana. Pero gracias a Dios sobrevivimos, ahí vamos. Creo que el futuro está interesante, con muchísimos retos, pero ahí estamos. Alberto, ¿cuáles serían tus 2 principales aprendizajes? Yo creo que una de las cosas que más satisfacción me dio es el que te des cuenta también que no estás solo. Claro. Sí, puedes ser el líder, pero cuando tu equipo te dice, está detrás de ti y no estás solo y entienden, mucha gente me decía, es que no quiero estar en tus zapatos, no puedo imaginarme la carga que tienes arriba. Y yo decía, bueno, la tengo, pero la tenemos y cuando yo sé que estás acompañado, te da la confianza de poder estar comunicando como hablamos, te da la confianza de decir, oye, si nos equivocamos, corregimos rápido. Yo creo que lo que hablaba ahorita también José es, tenemos que aprender a ser más ligeros y esto nos ha enseñado a tener que aprender a ser más ligeros. Antes decíamos que no podíamos hacer esto si cortábamos acá, pues ahora ya aprendimos que sí se puede y que tenemos que tener una mente mucho más ágil, que tenemos que estar comprometidos con temas de largo plazo. Si tú estás hablando de que hay que ser resilientes porque si quieres, vas a salir adelante, es porque también tienes una visión de que a dónde quieres llegar y estar comprometido con tus planes, de saber que vas a tener que seguir tomando ciertas acciones que a lo mejor pesan en el corto plazo, pero que son vitales para el largo plazo, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros estamos todos en un proceso de institucionalización en la empresa que no paramos. Dijimos, esto hay que seguirlo haciendo, aunque tengamos que asumir ciertos costos que realmente, pues a lo mejor en este momento dirías, oye, pues para aquí, para acá, porque esto no parece esencial tan en el corto plazo, pero es que si no lo sigues haciendo y lo paras, no vas a llegar a largo plazo. Definitivo. Eso para mí fue también clave, la satisfacción de verdad de entender la reacción de la gente, el apoyo y el compromiso de las personas que tú quisieras pensar que ahí está, pero cuando te lo demuestran es algo que realmente pues es muy, muy satisfactorio y te llena además de energía para seguir adelante, ¿no? Porque creo que eso es vital. El trabajo en equipo, como lo estaba diciendo José, es crítico. Uno no lo puede hacer solo y uno no tiene que sentirse que está solo, aunque tiene la responsabilidad al final del día de tomar las decisiones, pero eso te da todavía, yo creo que más fortaleza. ¿Cómo no? Y por otro lado, te diría nada más, vuelvo a insistir, el tema de la comunicación, creo que en cualquier tipo de relación, relaciones personales, relaciones institucionales, relaciones empresariales, una comunicación siempre abierta, clara, honesta, que la gente te pueda ver a los ojos y entender claramente que estás diciéndole lo que es la verdad, es vital. Y sobre todo en momentos críticos de crisis, ¿no? Muchas gracias, José, Alberto y José Ramón, por compartirnos sus experiencias, sus proyectos. Para mí ha sido un gran honor poder facilitar esta mesa, esta conversación con gente o personas de su calidad empresarial, pero sobre todo de su calidad humana. Muchas gracias a la audiencia también. La invitación es a seguir estos ejemplos de agilidad, de resiliencia y de trascendencia. Y la invitación también es a seguir construyendo valor para ustedes, para sus familias, para sus empleados, para sus comunidades y para nuestro país que tanto lo necesita. Muchas gracias a todos.